Yo soy Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional José Borremisa, y vamos a presentar una exposición de Alex Katz, el artista norteamericano Alex Katz, nacido en Nueva York en 1927, o sea, va a hacer 95 años, muy veterano ya, pero que sigue trabajando cada día en su estudio. Presentamos por primera vez en España una retrospectiva de toda su obra, porque la obra de Alex Katz se había visto en galerías, en museos, se había visto aquí y allá en España, pero nunca se había recorrido toda su trayectoria, que es una trayectoria de más de 7 décadas. Salió de la Escuela de Arte en 1949 y entonces hemos tratado de hacer en 40 obras, lo cual es un tour de force, muy complicado en 40 obras resumir toda esa trayectoria. Katz es un artista hijo de inmigrantes que venían del Imperio Ruso, de origen judío, Isaac y Sima. La verdad es que no es que sepamos muchísimas cosas de ellos, porque Katz no suele hablar mucho de la vida anterior a la llegada de sus padres a Nueva York, pero parece que el padre era comerciante de café, la madre fue muy aficionada, actuó en el teatro Yiddish y se conocieron antes de emigrar, aunque emigraron separadamente, con sus familias supongo. Sima emigró en 1918, cuando el golpe de Estado bolchevique, y Isaac algunos años después. Y bueno, él habla de la afición de sus padres a la poesía y al arte y de cómo ese ambiente contribuyó a hacerle amar el arte también. Habla de su padre con mucho afecto. Su padre murió cuando era un adolescente. De su padre como un dandy, como un hombre de mucho gusto, que cuidaba todos los detalles y tal. Y luego Katz es un tipo profunda, característicamente neoyorquino. Nació en Brooklyn, se crió en Queens. Yo creo que fue un chico de barrio, que le gustaba la música swing, la música de baile que estaba de moda al final de los años 30, que es cuando le gustaba la música de baile. Él cuenta en sus memorias que tenía, bueno, entrevista, que tenía varios suit, que eran esos trajes largos que estaban de moda entonces, que los llevaba mucho la gente de Harlem, los llevaba mucho, no sé, tipo de gente, de héroes de barrio, y que tenía varios de esos trajes. Le gustaba mucho el jazz, por supuesto, y su temperamento también es muy neoyorquino. Es un tipo muy que va al grano, nada retórico, un poco seco también, cuesta sacarle, y desde luego no le gustan las florituras, en el mundo del arte le gusta contar las cosas muy llanamente. Bueno, Katz empezó a pintar retratos como una salida a la crisis de la figuración en la pintura de los años 50. Los años 50 están dominados completamente por la pintura abstracta expresionista y él está buscando una fórmula para devolverle a la pintura figurativa
su papel, su fuerza, su dignidad, la que ha tenido, la importancia que ha tenido en otros momentos históricos. Y entonces, curiosamente, opta por el retrato. Supongo que porque es el extremo opuesto a la abstracción, es lo más concreto que hay. Pero a la vez va a pintar retratos con un lenguaje pictórico que ha aprendido mucho de la abstracción. Por ejemplo, no en este caso que tiene un fondo descriptivo de un interior, pero en muchos casos el fondo es un color uniforme, es un rojo, un azul, un gris. El tipo de pintura plana que hace, sumamente simplificada, no es un realismo tradicional, obviamente, ¿no? El retrato empieza siendo en Alex Katz un género de una cabeza o una figura sola, y las cabezas las aumenta, las monumentaliza al principio, en torno a 1962, cuando él da un poco con su fórmula, con su versión de lo que él inaugura, en cierto modo, que es el pop art, que él es uno de los fundadores o de los pioneros o de los, como se quiera llamar, del pop art, antes que Warhol. Él ya estaba haciendo estos ensayos antes que Warhol. Entonces su primera fórmula es la cabeza singular, individual, monumental, pero muy pronto empieza a buscar algo para ir más allá del retrato individual y empieza a investigar el retrato de grupo. Le interesa el retrato de grupo pues la posibilidad primero de crear un espacio complejo, superponiendo formas, jugando con las distancias, jugando con la escala mayor o menor de las figuras. Por ejemplo, en este cuadro que se llama Thursday Night 2, Noche del Jueves 2, se representa el interior de su estudio, de su loft, con unos amigos que se han reunido, amigos suyos. Lo característico de los retratos de grupo de Katz es que todos los personajes son identificables. Nunca introduce figuras genéricas como extras, uno que pasaba, no. Siempre son personajes concretos que además han tenido una función en el mundo de Katz o en el mundo próximo a él. Es siempre el mundo de la vanguardia neoyorquina de los 60-70, poetas, artistas, pintores, editores, galeristas, coleccionistas, todo eso, ¿no? Y bueno, pues en este caso conocemos uno por uno sus nombres. El perfil de la izquierda es Larry Rosen, un artista del que quedan pocas huellas en internet. Paul Schupf, que es un importante coleccionista, además que ha donado muchísima obra de Katz, y en Colby College, que es un sitio donde tiene una gran colección de obra de Katz, le han dado el nombre suyo a un ala entera del museo. Kenward Elmslie, que era un importante editor y escritor también él, y es como el tipo más dandy de toda la reunión, y su pareja, que era un escritor muy divertido y muy de ruptura, y probablemente el que está más vivo en su obra de todos ellos, aunque él desapareció, murió a consecuencia del SIDA hace muchos años. Joe Brainard. Joe Brainard tiene un libro que se titula I Remember, donde en frases muy breves, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto, va dando el ambiente de su propia infancia, de su época, ¿no? Y fue, además de escritor, de poeta, también pintor, dibujante a ratos. El último personaje oculto es una versión de Larry Rosen pasada al otro extremo. Y en esta reunión masculina, un poco cargada de electricidad, porque son amigos, pero hay también una cierta rivalidad, hay una cierta rivalidad amistosa, podrías decir. Están discutiendo de algo, están debatiendo algo. Hay un personaje femenino, es muy divertido porque Katz ha incluido uno de sus retratos de su esposa Ada, que es la mayor protagonista de sus retratos, la modelo a la que más ha pintado, la ha pintado miles de veces, literalmente. Ada con un gorro de baño, es un cuadro concreto también.
Sí, hasta el final de los años 70, Katz va desarrollando y afinando su versión de un cierto realismo pop, con esos retratos de grupo en los que hay pues cada vez más detalles. En 1986, sin embargo, se celebra una retrospectiva de toda su obra en el Museo Whitney de Nueva York. Y eso le da ocasión a Katz, como siempre pasa con estas grandes retrospectivas, para hacer un balance de su obra, para mirar para atrás y para plantearse, reflexionar sobre qué va a hacer a partir de ahora, ¿no? Casi siempre las grandes retrospectivas, aunque representen un triunfo, suelen provocar algún tipo de crisis en el artista, porque de pronto es, ¿y ahora qué hago? Él dice, ha dicho en varias ocasiones en sus entrevistas, que se planteó que o bien podía seguir evolucionando como lo había hecho y más o menos haciendo lo mismo, o incluso evolucionar hacia un fotorrealismo, hacia un realismo fotográfico, o bien cambiaba las reglas del juego y finalmente optó por esto último. Siempre le gustan los desafíos, le gusta permanecer siempre joven y alerta y no se quiso relajar. Y entonces, en los últimos años 80 y en los primeros 90, hace una transformación radical en su obra. Comienza con esta serie de paisajes que se llama Black Brook, que es un arroyo entre la vegetación, entre la espesura que hay al otro lado de la carretera en su casa en Maine, la casa que tiene desde los años 60, y se centra en ese motivo, pero cada vez que hace una nueva versión, y hace decenas de ellas, cada vez es más abstracto todo, cada vez quedan menos cosas de la realidad, ¿no? Al principio hay muchas hojas, muchos detalles, al final, pues eso, quedan unas hojas, una rama, un arabesco y un negro que tampoco es simple, porque verás que hay manchas como de color más claro, se intuyen reflejos, se intuyen sombras, pero todo es muy sutil y mucho más abstracto de lo que venía siendo. Entonces, el paisaje de este formato, para él, a partir de ese momento, él quiere que sea un paisaje, él dice, ambiental. Quiere crear ambientes, quiere que sea envolvente, que con estos formatos desmesuradamente grandes, con estos formatos enormes de 3, 4, 5, 6 metros de ancho, envolver al espectador. Quiere hacer un paisaje completamente inmersivo, que es algo que no va mal con lo que los propios pintores abstractos de la generación anterior, como Pollock, como Rothko, como Barnett Newman, habían intentado, porque también ellos habían querido que el espectador contemplara las obras suyas desde relativamente cerca y se metiera en ellas o fuera envuelto por ellas, ¿no? Y bueno, pues va a seguir pintando en esta línea, pero sin abandonar el retrato, los grupos, lo seguirá haciendo hasta el final, hasta hoy día. En las últimas salas de nuestra exposición, que llegan hasta la actualidad, hasta los años 2000, tenemos a la vez representación de figuras, de retratos individuales o de grupo y de estos paisajes ambientales enormes, inmersivos.